Vamos a ir, hermano, a la palabra de Dios. Vamos a ver qué Dios quiere tratar con nosotros en esta hermosa mañana. Quiero que el que tenga su Biblia nos pueda acompañar a Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 8. Segunda de Samuel capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando estemos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di toda la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, prestemos atención a esta última parte, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por cada persona que usted ha traído hasta este lugar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por tu adorador. Gracias, Padre, por darnos la libertad de adorarte, Dios de la gloria. Y en esta mañana te pedimos que trate con nosotros, que nos enseñe, Señor, sus grandes verdades. Te pido, Padre eterno, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para así, Señor, ser edificado por tu palabra. Y te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para guiar, para levantar, para fortalecer a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: el pecado te atrasa. El pecado te atrasa. Hermanos, no hay nada en este mundo que atrase al ser humano más que el pecado. No hay nada más horrible en la tierra que pueda detener el crecimiento, el proceso, la bendición de Dios en la vida de una persona, sino que el pecado. El pecado atrasa al ser humano. Y hay personas que se quejan, hermanos, de que están atrasados quizás por el gobierno, de que quizás están atrasados por la situación económica, de que quizás están atrasados por X persona en su vida, pero en realidad lo que atrasa al hombre es el pecado. Porque si Dios te quiere bendecir, Dios te bendice sobre cualquier gobierno. Porque si Dios te quiere prosperar, Dios te prospera sobre cualquier persona en la tierra. Y si tú quizás estás atrasado, es por el pecado que está en tu vida.
¿Qué significa la palabra atrasar? La palabra atrasar significa dejar de crecer, no llegar a su completo desarrollo. También significa quedarse atrás. También significa suspender o dejar para más tarde lo que se debía de hacer ahora. La definición de la palabra atrasar, de acuerdo al diccionario Oxford, es hacer que una cosa ocurra después del tiempo debido o previsto, o dejar su realización para más tarde. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando pecamos, nos atrasamos. Detenemos y ponemos en alto los planes de Dios para nuestra vida. Cuando vivimos una vida entregada al pecado, hermano, nos atrasamos. Hay muchas personas en las iglesias que por el pecado están atrasados. Hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que están atrasados en los planes y los propósitos de Dios para sus vidas. Hay personas, hermanos, que deberían de estar en un nivel espiritual, pero por el pecado están atrasados. Hay personas que deberían ya de estar ejerciendo cierto liderazgo o cierta posición en la iglesia y tener un ministerio estable de parte de Dios, pero no lo tienen porque el pecado lo ha atrasado. El pecado, hermano, nos atrasa. Hay muchas personas con grandes dones, capacidades para servirle a Dios, pero están atrasados por el pecado que hay en su vida. El pecado detiene los planes y los propósitos de Dios en la vida de una persona, lo que significa que no te deja avanzar porque estás atrasado. Hay personas, hermanos, que le atribuyen su atraso a otra persona. Y bueno, yo no he avanzado y estoy atrasado por el hermano o la hermana. Hay personas que le atribuyen el atraso que hay en su vida a la brujería o a la mala voluntad de una persona. Pero hermano, nada de eso es la causa de su atraso. Si usted está atrasado, la causa del atraso en la vida de una persona es el pecado que habita en la vida de esa persona. No hay brujería, no hay demonio que detenga los propósitos de Dios en una persona, sino que usted, cuando decide pecar, lo pone en pausa y se queda atrasado. Hermanos, porque cuando Dios tiene planes para su vida, Dios lo hará que se cumplan sobre todo deseo del diablo y sobre todo demonio. Aunque el vecino no quiere que usted avance, si dentro de los planes de Dios está que usted eche para adelante, que avance, usted va a avanzar. No habrá brujería, no habrá demonio, no habrá nada, hermano, que detenga los planes de Dios para su vida si usted está en obediencia al Señor. El pecado no solamente nos atrasa espiritualmente, el pecado nos atrasa físicamente. Hay personas, hermanos, en condiciones físicas trágicas por el pecado que hay en su vida. Hay personas muriéndose de cáncer, quizás por fumar. Hay personas que tienen quizás cáncer en el hígado por las bebidas alcohólicas. Hay personas, hermanos, en situaciones y condiciones físicas trágicas y lamentables por el pecado que están practicando en su vida, ya sea por la drogadicción. Hay personas, hermanos, que tienen enfermedades que se transmiten por la vía sexual, por el pecado de la fornicación o adulterio que hay en su vida. Están atrasados físicamente. O yo no sé si usted ha visto a los adictos, hermanos, como andan en la calle, flacos, desnutridos, sucios. Están atrasados físicamente por el pecado que hay en su vida. Hay personas atrasadas económicamente por el pecado que hay en su vida. No prosperan, no avanzan. Porque una de las condiciones de Dios para ser bendecido es que tenemos que ser obedientes, que es lo opuesto de pecar. Tu bendición no depende de tu vecino o de los familiares en los Estados Unidos. Tu bendición depende cuando tú eres obediente a Dios. Porque cuando somos obedientes a Dios, Dios nos bendice. Nuestra bendición no depende del vecino que me pueda dar algo. Mi bendición no depende de Luis Abinader, ni del PLD, ni del PRM. Mi bendición depende del Dios de lo alto, que cuando yo le soy obediente, Él me bendice. Pero cuando no le soy obediente, cuando practico el pecado, me atraso. Hay personas atrasadas económicamente por
la infidelidad a Dios. El pecado también te atrasa socialmente. El pecado te atrasa con la sociedad. Cuando tú eres una persona que vive practicando el pecado, la sociedad te rechaza. Si eres un ladrón, si practicas el pecado del robo, los vecinos te tienen miedo y no dejan ni el cilindro afuera sin ponerle una cadena porque tú eres ladrón. La sociedad, hermano, no quiere hablar contigo, no quiere asociarse contigo. Si hay una celebración en el barrio, tú eres el último que te invitan porque el pecado que hay en tu vida hace que la persona te rechacen, te echen a un lado. Pero también el pecado, hermano, nos atrasa con nuestras relaciones familiares. Hay hermanos que no tienen una relación estable con sus hermanas o hermanos dentro de su hogar por el pecado, por la ira, por el enojo, por el odio, por la contienda, por la envidia. Hay parejas, hermanos, que quizás ni duermen juntos, esposos y esposas, porque el pecado ha atrasado su relación. Deberían de tener una relación, hermano, de amor, una relación con confianza, pero no lo hay. Esa relación está estancada, atrasada por el pecado que hay quizás en uno de ellos. El pecado nos atrasa, hermanos. La historia que le acabo de leer es la historia del rey David. Después que el rey David en el capítulo 11 peca, se acuesta con Betsabé, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios envió al profeta Natán a hablar con el rey David y a dictarle la sentencia por el pecado que él había cometido. Se acostó con una mujer casada llamada Betsabé. Y no solamente que se acostó con ella, sino que después que se acuesta trata de cubrir el pecado que había cometido y manda a matar a su esposo Urías. Y Dios le manda a decir estas palabras por medio del profeta Natán. Le dice el mensaje de Dios por medio de una parábola. Le dice: había un hombre rico que tenía mucha vaca y muchas ovejas, y había uno pobre que solamente tenía una sola. Y al rico le vino un visitante, y en vez del rico matar entre tantas vacas que él tenía y cordero que él tenía, decidió cogerle ese único cordero que tenía el hombre pobre y lo mató. Dejándole saber: tú tenías muchas esposas para acostarte, pero Urías tenía solamente una y tú decidiste acostarte con la de él. Y dice la palabra que el rey David se llenó de ira y dijo: no, ese hombre hay que matarlo. Él no sabiendo que era del mismo que estaban hablando. En estos textos que acabamos de leer fueron dichos por el profeta Natán después que el rey David pecó contra Dios acostándose con Betsabé. En el capítulo 11, que es cuando él lleva a cabo el pecado, entre el capítulo 11 y el capítulo 12 se dice que pasó un lapso de un año. El tiempo que duró entre David pecar y Dios enviarle al profeta Natán se llevó un proceso de un año. Pero durante ese tiempo, durante ese año, la mano de Dios estaba pesada sobre el rey David. Él estaba teniendo unas batallas espirituales tremendas mientras Dios trataba con él, porque Dios estaba tratando con él en el proceso de ese año. Y se dice que ahí fue que el rey David escribió el Salmo 32 y el Salmo 51, mientras Dios trataba con él. Y miren lo horrendo que se siente pecar y cuando Dios trata con una persona. El rey David dice en el Salmo 32 que fue escrito en el proceso cuando Dios trataba con él por haber pecado. Él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades. Este hombre está diciendo que en ese proceso, en ese tiempo,
sentía que sus huesos se estaban encogiendo dentro de él. Y él dice que él sentía que se estaba secando por dentro, porque Dios estaba tratando con el pecado que este hombre cometió. En el Salmo 51 dice 8 y 9: háceme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este hombre había perdido la alegría. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Este hombre se sentía abatido por Dios, mientras Dios trataba con él por el pecado que había cometido. Las palabras que el profeta Natán le dijo al rey David en el versículo 8, que es el centro de esta enseñanza, deben llevarnos, hermanos, a detenernos y pensar antes de pecar o de seguir en el pecado que hay en nuestra vida, que estamos arrastrando. Y debemos de entender que el pecado atrasa al hombre. Miren lo que dice el versículo 8. Dios le dice: yo te puse como rey, yo te di todo lo que tu corazón deseaba, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, además te di el reinado sobre Judá, te puse como rey sobre Judá. Y miren lo que dice: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Lo que significa que en ese momento la vida del rey David se atrasó, porque Dios dijo: yo te quería añadir mucho más, pero ahora te vas a atrasar, te vas a ir a estancar. No te voy a añadir, no te voy a dar lo que te quería dar, porque pecaste contra mí. Te habría añadido mucho más. ¿Qué significa eso? Que ahí se atrasó la vida del rey David. Dios quería darle mucho más, pero no se lo iba a dar por el pecado que cometió, acostándose con una mujer que no era la de él y mandando a matar el esposo de esta mujer. Ese versículo nos enseña, hermano, que el pecado nos atrasa. Dios quería añadirle mucho más, pero ese día se detuvo la bendición de Dios en su vida. Se atrasó el rey David por la única razón que pecó contra Dios. Los planes y los propósitos de Dios para el rey David era de añadirle mucho más, era de llevarlo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero ese día fueron detenidos. Lo que significa, hermano, que el atraso viene a la vida de David, no porque alguien quiso atrasarlo, no fue porque al rey David le echaron una brujería, tampoco fue por envidia, sino que el atraso vino a su vida por el pecado que él decidió llevar a cabo. Esa decisión la tomó él. Esa decisión no la tomó nadie por él. Hoy usted decide, hermano, si su vida se atrasa por el pecado o si usted sigue en santidad, obedeciéndole a Dios para usted seguir en adelante, para que Dios te siga añadiendo entre muchas cosas que Dios te quiere dar. Hermano, no hay nada en la vida que atrase o estanque al hombre más que el pecado. No lo hay. Hermano, aunque el diablo te quiera detener y estancar, él no puede, porque Dios es soberano. Dios tiene dominio y control sobre Satanás. Y aunque el diablo no quiere que tú eches para adelante, si Dios da la orden, tú echar para adelante. Aunque el vecino se enoje cuando él está viendo que Dios te está bendiciendo, aunque el vecino se explote, brinque para arriba, tú vas a seguir para adelante si eres obediente a Dios. Ahora, cuando tú decides pecar, prepárate, porque tú te vas a atrasar. Te vas a atrasar en todo sentido de la palabra. Espiritualmente no vas a crecer. No vas a ejercer la posición, el ministerio que Dios te quiere dar. No vas a crecer, hermano, quizás económicamente, materialmente. El pecado causa un atraso en todo sentido de la palabra en la vida de una persona. Y me cuesta presentarle, hermano, que el atraso del mundo vino por el pecado. El mundo entero está atrasado por el pecado.
Después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el mundo se atrasó. Porque los planes de Dios era que viviéramos en perfecta armonía, era que todo fuera perfecto. Los planes de Dios era que el hombre fuera eterno, de que no muriera. Los planes de Dios, hermano, era de que hubiera paz, armonía en el mundo entero y que todas nuestras necesidades fuesen suplidas. Y que no habría muerte, no habría maldad, no habría mentira, engaño, muerte, no había nada de eso, no había enfermedades. Esos eran los planes de Dios para la humanidad. Pero cuando Adán y Eva pecaron y el pecado entró, el mundo entero se atrasó. Dios le dice a la mujer cuando pecó en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Lo que significa que la mujer no iba a dar a luz con tantos dolores, pero por causa del pecado vino el dolor para dar a luz. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí Dios le está diciendo: también te vas a morir. Entró la muerte. El hoy, cuando usted esté fajado allá trabajando, y nuestro hermano también, los que trabajan quizás la tierra, y estén sudando, hermano, y bajo ese calor, dele la gracia a Adán por eso. Es nuestro hermano Eusebio, que trabaja también en el campo. Por causa de Adán y el pecado que él permitió, dice la palabra, con el sudor de tu frente va a tener que trabajar y sostenerte. Nuestra hermana Mari, que acaba de dar a luz, dele gracias a Eva, que por ella es que vienen los dolores de parto. Hermanos, el mundo entero se atrasó por el pecado. La primera muerte, el primer atraso familiar, la primera contienda, el primer homicidio en la Biblia vino por el pecado. Cuando Caín, dice la palabra, que mató a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versículo 8. Hermano, el pecado no solo te atrasa, sino que te lleva a lugares y a situaciones en las cuales tú quizás no quisieras estar. El pecado no solamente te atrasa en los planes de Dios y en los propósitos de Dios, sino que el pecado también te lleva a tú estar en situaciones y lugares difíciles en los cuales tú quizás no quieres estar. El pecado en la vida de Jonás no solamente lo atrasó, sino que estuvo en un lugar y en una situación en la cual él no quería estar. Pero si hubiese sido obediente a Dios, no se hubiese atrasado y estado en esa situación difícil que estar en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Dice la palabra de Dios en Jonás, hermano, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Este hombre decidió ser desobediente a Dios, que es pecar. Él debería de estar en Nínive predicando, pero atrasó los planes de Dios y Dios lo echó en el vientre de un pez, donde lloró como una niña, donde pensó que quizás iba a morir. Imagínese lo doloroso, hermano, lo temorizante que debe ser usted estar en el vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches. Imagínese eso. Dice la palabra que él lloró y le oró a Jehová. Pero en la agenda de Dios
En esos 3 días que él estaba en el vientre, debería de estar en Nínive predicando. Pero por el pecado de la desobediencia, atrasó los planes de Dios y llegó a un lugar donde él en realidad no quería estar. Déjame decirte que el pasaje que pagas para alejarte de Dios, el pasaje que paga para que tu vida se atrase, es la desobediencia. Dice la palabra que Jonás, pagando su pasaje, entró en una barca para irse al lado opuesto a lo que Dios le dijo. Él pagó para alejarse de Dios. Desobediencia. El pasaje que él pagó fue la desobediencia para apartarse de Dios y atrasar los planes y los propósitos de Dios para su vida. Hermanos, tú te atrasarás o vas a avanzar dependiendo con quién tú camines. Escuchen esto, hermano. Usted se va a atrasar o va a avanzar dependiendo con quién usted camine. Me explico. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios y el diablo va a correr a huir de ustedes. Lo que significa que cuando somos obedientes, cuando no practicamos el pecado, el diablo está lejos de nosotros. Por ende, Dios es el que está caminando con nosotros. Y cuando tú caminas con Dios, todo te saldrá bien. Tú vas a avanzar, vas a prosperar, vas a estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Cuando tú caminas con Dios, Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que Dios camine con nosotros, tenemos que someternos a Dios, lo que significa que debemos de ser obedientes. Y cuando somos obedientes, el diablo corre de nosotros. Pero ¿qué es lo opuesto de este texto? Si no nos sometemos a Dios, el diablo no va a correr de nosotros, lo que significa que caminamos con él de la mano. Escuchen esto, hermano, porque tenemos que ver este texto del lado opuesto. Si nos sometemos a Dios, Dios camina con nosotros y el diablo corre. Pero ¿qué pasa si no nos sometemos a Dios? El diablo no corre y está de la mano caminando con nosotros. Y yo te garantizo que el diablo se va a encargar de atrasar tu vida. Tú vas a avanzar o te vas a atrasar dependiendo con quién tú camines. Ejemplo, el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, cuando estaba poseído por esos demonios, hermano, tenía un atraso terrible en su vida. Dice la palabra que este hombre andaba desnudo. Dice la palabra que este hombre dormía en un cementerio. Dice la palabra que lo amarraban con grillos y cadenas. Y dice la palabra que se la pasaba por la calle dando voces, calle arriba y calle abajo. Mire qué atraso tenía este hombre cuando estaba poseído por los demonios. Marcos capítulo 5. Pero inmediatamente este hombre tiene un encuentro con Cristo, hermano. Su vida es prosperada y avanza. Ya cuando vinieron a verlo, estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Miren qué gran avance hubo en la vida de este hombre cuando caminó con Cristo. Hermano, mi vida estaba atrasada cuando yo no conocía al Señor. Yo no salía de un problema. Yo no salía, hermano, de una situación difícil. Yo no salía de una pelea. Yo no salía de una contienda con un familiar. Yo no salía de un problema en la calle. Cuando Cristo no estaba en mi vida estaba totalmente atrasada. En todo sentido de la palabra. Conseguía mucho dinero, pero como de rápido lo conseguía, de rápido se me iba. Un atraso total. No tenía paz. Pero cuando conocí a Cristo en la prisión federal de los Estados Unidos, mi vida, hermano, ha venido avanzando. Y he venido de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nunca me olvido lo que me dijo un primo. Un primo que vino de los Estados Unidos me dijo algo que a mí me ha marcado. Él se me quedó mirando y me dijo: wow, Javi, pero en realidad que tú has logrado mucho en estos 5 años que tú tienes en la República Dominicana. Él me dijo: wow, pero tú has logrado tanta cosa, tú has hecho tanta cosa en tan menos 5 años de tú estar aquí.
Y eso me puso a meditar, hermano. Wow, pero no es que yo lo he logrado, sino es que yo he tratado de someterme y ser obediente a Dios para poder avanzar. Hermano, el avance que ha habido en mi vida es porque yo he tratado de ser obediente a Dios y he tratado de no pecar, porque yo sé que el pecado me atrasa. Yo he visto personas, hermano, que tienen 20, 30 y 40 años deportados aquí en la República Dominicana y no han logrado absolutamente nada. O personas que viven toda su vida aquí, hermano, dentro de la iglesia y están en la misma posición, haciendo lo mismo que han hecho por 20 y 30 años en la iglesia. Y hay que hacer un autochequeo. Quizás hay un pecado que nos está atrasando. Hermano, el avance que ha habido en mi vida no es porque yo sea, no, hermano, yo soy igual que ustedes. Si quizás en mi vida ha habido un avance es porque yo he decidido, hermano, no pecar en mi vida. Yo he decidido apartarme del pecado. Yo he decidido serle fiel a Dios sobre todas las cosas, aún en situaciones que las personas me creen que yo soy, hermano, que yo exagero, pero que yo he decidido y entiendo, hermano, que si yo quiero avanzar, necesito serle fiel a Dios. Que si yo no me quiero atrasar, yo necesito aborrecer el pecado. Hermano, lo que Dios ha hecho en mi vida no lo ha hecho porque yo sea mejor que ustedes. No, hermano, es porque yo he entendido que el pecado atrasa y tengo que apartarme del pecado. Y este primo me dijo, wow, varón, pero Dios ha hecho tantas cosas en 5 años. Fui director del Centro de Rehabilitación de Drogas. Fui copastor de los jóvenes en la iglesia del pastor Leo. Soy líder del ministerio de evangelización. Tengo una emisora, pastoreo una iglesia. Estoy casado. Dios me ha dado, hermano, varios vehículos para yo poder transportarme y hacer su obra. Hermano, Dios me ha bendecido en gran manera. Pero hermano, no es que yo sea mejor que ustedes. Dios me ha dado muchas oportunidades para ejercer mucho ministerio o liderazgo dentro de la iglesia. Y hay personas, hermanos, que en esta etapa de su vida en la iglesia deberían de estar en otra posición, en otro nivel, ejerciendo el ministerio que Dios le ha llamado a ejercer, pero no lo han hecho porque están estancados, están atrasados por el pecado que hay en su vida. No echan para adelante. Hay personas, hermanos, dentro de las iglesias que tienen grandes capacidades para servirle a Dios, para predicar, para ministrar, para evangelizar, para cantar, para tocar un instrumento, pero no están ejerciendo el llamado de Dios o la posición de Dios en su vida porque hay un pecado en su vida que lo está atrasando. Hay algo en tu vida que te está atrasando. Una vez, hermano, tuve un sueño. Yo no soy muy dado a los sueños, ni tampoco me guío mucho por los sueños, porque los sueños son engañosos. Hay sueños que provienen de parte de Dios, hay sueños que provienen de parte del diablo, y hay sueños propios que tú te acostaste pensando en un camión y te sueñas con un camión. Pero entendí que ese sueño, hermano, ese día vino de parte de Dios. Conocí a un hermano que, óigame, tenía grandes capacidades. Un hermano, óigame, algo sobrenatural, con un llamado terrible sobre su vida. Pero tenía ciertas debilidades en su vida y se había atrasado en los planes y en los propósitos de Dios. Y un día tuve un sueño que estábamos sentados en una mesa. En esa mesa era como una conferencia, estaba Dios sentado, aunque no lo veía, pero escuchaba su voz. Estaba el pastor Leonardo y algunos líderes. Sentí esa voz que me dijo: lo que fulanito de tal rechazó, te lo doy a ti. Y ese sueño me ha impactado para toda mi vida, hermano. Porque yo sé que lo que Dios tenía para esa persona, óigame, era algo sobrenatural. Pero había muchas debilidades en esa persona, la cual detuvo los planes de Dios y se atrasó en su vida espiritual. Incluso esa persona me decía: varón, yo pudiera estar haciendo esto y eso.
Y yo se lo creo porque yo conozco a esa persona. Pero ¿por qué su vida estaba atrasada? Por el pecado que había en ella. Hermanos, hay muchos atrasados en la carrera. ¿Saben ustedes que la fe, el caminar con Dios, el apóstol Pablo lo considera como una carrera? Y nuestra meta final es el cielo. Y que tenemos que correr como atletas, dice él. Hay muchos atrasados en la carrera y habrá muchos que no terminarán la carrera por el atraso del pecado que hay en su vida. Escúcheme esto, hermano, y esto es serio. El que tú te atrases en la carrera, ok, pero el que tú no llegues a la meta final significa que te pierdas, que te vaya para el infierno por el atraso, el peso que hay sobre ti que se llama pecado. Hebreos 12, versículo 2, versículo 1 dice: por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que significa que debemos de quitarnos todo peso. Y aquí cuando el apóstol Pablo habla de peso, está hablando de cosas que no son consideradas como pecado, pero nos pueden causar un peso espiritual. ¿Cómo qué? El teléfono no es pecado, pero puede ser un estorbo en tu vida espiritual. El trabajo no es pecado, pero cuando te enfocas solamente en trabajar y por trabajar no va a la iglesia, puede ser un peso en tu carrera espiritual. Hay familias que pueden convertirse en un peso. Mira que si tú te conviertes, que si tú eres cristiano, olvídate de la familia. Eso es algo que puede estorbar tu carrera. Y dice, y del pecado que nos asedia. La palabra asedia es una estrategia militar cuando rodean al ejército opuesto. Pero dice que debemos de despojarnos de todo peso. El pecado es un peso, es una carga. Hermano, y todo aquel que esté corriendo una carrera con un saco de 100 libras encima, se va a quedar atrás, se va a atrasar. El que esté corriendo una carrera con un saco de 100 libras encima, hermano, se va a atrasar en la carrera porque el pecado es un peso. Pero también hay algunos que no solamente que se van a atrasar en la carrera, habrán algunos que no van a llegar a la meta final, se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque ese peso, ese pecado es tan pesado que se rinden por mitad del camino y ahí se quedan, no llegan al final. El pecado nos atrasa, hermano. Mi deseo profundo para cada hermano que está aquí sentado en esta hermosa mañana, lo que yo anhelo, hermano, lo que yo deseo para nosotros ser una iglesia fructífera, una iglesia victoriosa, todos tenemos que avanzar. No solamente el pastor, no solamente el evangelista, no solamente el hermano Agustín. No, todos tenemos que avanzar. Pero para avanzar y no atrasarnos, tenemos que, hermano, odiar, aborrecer el pecado. Si lo que a mí me atrasa es el pecado, lo que yo tengo que hacer para avanzar es apartarme de él. Eso es lo único, hermano, es simple. Usted tiene que hacerse un autochequeo en su vida. Wow, ¿por qué yo me siento atrasado? Y investigue en qué área de su vida usted está pecando. Identifique el pecado, hermano, y échelo fuera. Mi deseo, hermano, es que todos avancemos.
para esta iglesia multiplicarse, para esta iglesia crecer, para nosotros plantar diferentes iglesias, tenemos que todo avanzar. Y si el pecado es lo que me atrasa, y si yo quiero avanzar, tengo que despojarme de ese peso, tengo que despojarme del pecado. Hermano, aquí en esta iglesia, sentado ahora mismo, hay personas que tienen, hermano, tremendas capacidades, que tienen tremendo, hermano, don y tremendo ministerio ahí, que Dios se lo tiene aguantado y se lo quiere dar. Se lo quiere poner en su mano. Hay una posición para usted en esta iglesia. Aquí hay evangelistas sentados. Aquí hay personas que tienen el don para interceder, para orar y que se levanten enfermos y muertos. Aquí hay personas que tienen la capacidad para predicar y que se conviertan los adictos. Aquí hay personas con voces angelicales para adorar a Dios. Pero nos hemos atrasado por el pecado que hay en nuestra vida. Hay personas que tienen muchos años en el evangelio y solamente vienen y se sientan en una silla, hermano, y ya. Dios no te tiene en esta iglesia para que tú solamente te sientes en una silla. Está bien que usted venga aquí, hermano. Es lo correcto que nos congreguemos. Pero hay algo más que Dios quiere que tú hagas. Hay algo más que Dios te quiere entregar. Hay algo más que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te quiere usar. Dios quiere ponerte en la posición con la cual Él te creó para que tú lleves a cabo. Hermano, y si quizás usted está atrasado, está estancado, no es por un hermano de la iglesia, no es por el pastor, porque el deseo mío es que todos nos desarrollemos juntos. El deseo mío, hermano, es que usted crezca también. El deseo mío, hermano, porque si usted crece y es un cristiano maduro y espiritual, va a traer a diferentes personas, va a predicarle, las personas van a ver su vida, hermano, y esta iglesia va a crecer. Queremos plantar diferentes iglesias. Pinalito es un lugar, hermano, que no hay iglesia cristiana. Mi deseo es plantar una iglesia ahí, hermano. Enviar personas a ese lugar. Pero tenemos, hermano, que despojarnos de ese peso que es el pecado para avanzar. Tenemos que decidir, hermano, odiar, aborrecer el pecado. Porque si el pecado me atrasa y yo quiero avanzar, yo tengo que dejar lo que me está atrasando. Dios le dijo a David: yo te hubiese dado mucho más, te hubiese añadido mucho más, pero ya no lo voy a hacer. En tu vida vino un atraso, un estancamiento porque tú pecaste. Y de ahí en adelante lea Segunda de Samuel del 12 en adelante para que vea el atraso que vino en la vida de David. Espiritual, como con su familia, problema, pérdida económica, porque cuando Absalón se levantó para matarlo, tuvo que irse y dejar todo botado. Un atraso total. Hermanos, el pecado te atrasa. Y dice la palabra que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es, hermano, de escalón en escalón. Dios nos va llevando, nos va subiendo a niveles más altos. Pero para avanzar tenemos que apartarnos del pecado, porque el pecado nos atrasa en todo sentido de la palabra. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Mi deseo es que todos avancemos juntos. Pero para hacerlo tenemos que aprender a odiar, aborrecer y apartarnos de esa palabra llamada pecado, que ha causado tanto daño y lo va a seguir causando en la vida del ser humano. Quiero en esta hora, hermano, que usted ahí, primeramente quiero hacer un llamado. Si hay una persona aquí en esta mañana que quiere entregarle su vida al Señor, si hay una persona, hermano, que quiera decir: ya no quiero pecar más, ya quiero ser perdonado, ya quiero comenzar hoy una vida nueva, quiero borrón y cuenta nueva en mi vida porque quiero avanzar.
y no me quiero atrasar. Quiero hacer este llamado en esta mañana para quizá las personas que están conectadas con nosotros, o sea, una persona que está aquí que hoy quiere entregarle su vida al Señor, lo puede hacer en esta mañana por medio de esta oración. Vamos a hacer dos oraciones. La oración para entregarle la vida a nuestro Señor, o quizás reconciliarnos con el Señor. Y de ahí mismo vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a identificar cualquier pecado que nos esté atrasando en nuestra vida. El que quiere entregarle su vida al Señor, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y hoy he entendido por qué mi vida ha estado atrasada. Pero hoy quiero avanzar. Hoy te pido, Padre, que me perdone. Hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy venir a mi vida, perdonarme y tomarme como tu hija o como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayude a identificar qué hay en nuestra vida que nos está atrasando. Te pido, Padre, que nos ayude a ver cuál es el pecado, Señor, que se ha tornado como una carga para que yo no avance en esta carrera. Señor, te pido que me ayude a identificar qué está atrasando mi vida, Señor. Y lo que sea, Señor, te lo entrego hoy en tus manos. Tu palabra dice que si yo estoy cargado, que te entregue mi carga y usted la cargará por mí y hará la mía ligera. Padre, ayúdeme, Señor, a mantener este peso fuera de mi vida. Ayúdeme, Dios de la gloria. Deme la fortaleza, deme el dominio propio que necesito para mantener este pecado fuera de mi vida, para no atrasarme, sino avanzar en todo sentido de la palabra, en tu reino y en mi vida secular. Padre, todo esto, Señor de la gloria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.